Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. Mi nombre es José Antonio Revuelta y estoy conduciendo esta serie de programas sobre la consagración al Corazón Inmaculado de la Virgen María. Si recordábamos de los programas anteriores, pues hemos realizado todo un recorrido sobre la figura de la Virgen María. Hemos conocido pues que ella tiene una misión especial para la humanidad. Hemos visto pues la belleza y la perfección de la obra de Dios que realiza en la persona de María. Hemos conocido también su cercanía como criatura hacia nosotros y el papel único que Dios le ha dado para ayudarnos a llegar a la santidad y a la salvación eterna. Y también pues veíamos ya en el último programa pues la importancia creciente que tiene la Virgen María en el papel de su salvación de la humanidad. Así que, terminado ya este recorrido y conociendo ya mucho mejor quién es la Virgen María, vamos a empezar ya por fin en este programa pues a conocer exactamente en qué consiste la consagración. Y para ello pues me gustaría tal vez hacer primero un recorrido histórico. Vamos a ver esto de la consagración, pues cómo ha ido surgiendo en la historia de la Iglesia. Es cierto que la consagración a la Virgen María pues es algo que surge tardíamente dentro de la Iglesia. Es algo que el Espíritu Santo pues ha querido mantener reservado para esta época. Entonces podemos decir que la consagración surge de la devoción a la Virgen María, que eso sí que ha estado presente desde el principio de la historia de la Iglesia. Desde ya los primeros siglos pues se vivía entre los fieles un amor muy profundo a María y sobre todo ya existía la devoción de acudir a ella como intercesora para que nos ayudara pues a llegar a Jesús o a alcanzar el perdón de Dios. A medida que la Iglesia pues ya iba creciendo, iba madurando y ese conocimiento teológico sobre la Virgen María, pues la devoción se iba haciendo pues cada vez más fuerte y cada vez mayor, iba tomando además nuevas formas, ¿no? Cada vez pues más comprometidas y más profundas. Un ejemplo pues puede ser la propia España, que es tierra mariana por excelencia. Ya en los siglos, por ejemplo, XVI y XVII, nuestra fe se vivía con una profundísima unión a la Virgen María. Por ejemplo, pues eran muy abundantes las cofradías marianas, los santuarios marianos, incluso había fiestas litúrgicas marianas aprobadas solo para España. Como anécdota un poco pues, de ese amor entusiasta que los españoles tenían por la Virgen María, pues existía en aquella época el voto inmaculista, que era un voto por el cual uno se comprometía a defender incluso con la vida, si hacía falta, la Inmaculada Concepción de la Virgen, que en ese momento todavía no estaba aprobada como dogma, ¿no? Pero existían muchos elementos que son parte de la consagración, pero esa consagración todavía no estaba formulada. Tenemos que esperar ya un poco más adelante, en el siglo XVIII, en Francia, para que San Luis María Grignion de Montfort desarrolle plenamente este concepto y sobre todo ponga los cimientos teológicos y bíblicos para que la consagración se pueda realizar y también el propio método. Él también desarrolla un método para poder realizar esta consagración. San Luis María Grignion de Montfort, pues en el año 1712 escribe un tratado. Este tratado se titula La verdadera devoción a la Santísima Virgen. De hecho, es este librito que tengo aquí, un librito pequeño, pero importantísimo, como luego vamos a ir viendo. Y en este libro, pues él propone un camino y de hecho lo denomina como el mejor camino para que un cristiano pueda alcanzar la santidad. San Luis María Grignion de Montfort, además de uno de los grandes teólogos marianos de la historia de la Iglesia, era un hombre también profético y él profetizó que este libro iba a ser tan importante, iba a causar tanto daño al demonio y arrebatarle tantas almas que los espíritus malignos iban a hacer que desaparecieran. Bueno,
pues efectivamente se cumplió su profecía y este tratado, una vez que él muere, desaparece y queda escondido en un arcón durante muchos años, durante más de un siglo. Finalmente, y afortunadamente también, pues este tratado es descubierto y se publica en el año 1843. A partir de ese momento se empieza a difundir con mucho éxito dentro de la Iglesia y a los 10 años un papa, el propio Pío IX, lo recomienda en un decreto, sobre todo explicando que su autenticidad y su pureza espiritual pues es muy importante. Así que en unas pocas décadas el método ya se expande por toda la Iglesia Universal, aunque siempre se mantiene un poco como en pequeños grupos, ¿no? Grupos de laicos muy marianos, órdenes religiosas, asociaciones también de tipo mariano. Sin embargo, cuando entramos ya en el siglo XX es cuando se va a producir la gran explosión de la consagración al corazón inmaculado de la Virgen María. Y para ello pues tenemos que volver de nuevo a la gran aparición mariana del siglo XX, Fátima. Esta aparición de Fátima, conocida pues prácticamente por todo el mundo, es la que ha tenido más apoyo de los papas. Todos los papas del siglo XX han escrito sobre Fátima y muchos incluso han ido en peregrinación. Pues bien, en Fátima una de las cosas que nos dice la Virgen María es que Dios quiere establecer en el mundo la devoción y la consagración a su Inmaculado Corazón. Incluso unos años después, ya terminadas las apariciones en Fátima, se vuelve a aparecer a Sor Lucía, cuando ella está ya como monja en Pontevedra, y le renueva esa petición de que las almas se consagren a su Inmaculado Corazón. Entonces, bueno, pues a partir de ese momento, impulsados ya por esta petición expresa de la Virgen María y también por el apoyo constante que están dando todos los papas, se empiezan a constituir pues muchísimas asociaciones de laicos, de religiosos, que están dedicados en exclusiva a esta misión. Y la consagración se empieza a difundir rápidamente ya por toda la Iglesia. No solo ya se consagran las personas individualmente, sino que también pues ya se empiezan a consagrar familias completas, organizaciones, por ejemplo, pues órdenes religiosas o emisoras de radio o incluso instituciones, ¿no? Como ayuntamientos o países completos, ¿no? Como ha ocurrido en más de un país, o parroquias, ¿no? Sobre todo además con un fruto tremendo, ¿no? Yo recuerdo algún caso concreto de parroquias que a partir de la consagración pues cambian radicalmente. Yo bueno, tengo una anécdota también personal, y es que en un determinado momento en mi trabajo en una gran empresa de consultoría de tipo multinacional, pues sí que sentí esa necesidad, ¿no? de que todo mi trabajo pues consagrarlo a la Virgen María, pero hacerlo públicamente. Y pues entonces pues sí que organicé una ceremonia, incluso invité a alguno de mis jefes que también se sumaron a la consagración. Hay que decir que incluso algunos de ellos pues no eran personas creyentes, pero esa idea, ¿no? de pedir la ayuda de alguien como la Virgen María pues les gustó, les pareció que era algo bueno, y entonces bueno, pues se organizó un acto donde libremente, para el que quisiera ir, donde todas las personas con las que yo trabajaba pues se unieron y consagramos todo este trabajo pues al Corazón Inmaculado de la Virgen María, ¿no? Entonces, bueno, como decía antes, no solo hay toda esta consagración de instituciones, de organizaciones, sino que es que incluso los papas han consagrado el mundo y la humanidad al Corazón Inmaculado de la Virgen María, ¿no? Y de hecho lo han realizado en varias ocasiones, ¿no? Recordemos que en el año 1942 Pío XII realizó la primera, o por ejemplo Pablo VI, que también en el año 64 volvió a realizarla, y sobre todo ya pues posteriormente San Juan Pablo II, que realizó consagraciones en el año 82, en el 84 y también en el fin de milenio en el año 2000. Ya para completar esto, y como un ejemplo además del apoyo que los papas dan a San Luis María Griñón de Montfort y su método de consagración, el Papa San Juan Pablo II, en su encíclica Redemptoris Mater, que ya hemos comentado en otras ocasiones, dice lo siguiente:
Me es grato recordar entre tantos testigos y maestros de la espiritualidad mariana la figura de San Luis María Griñón de Montfort, el cual proponía a los cristianos la consagración a Cristo por medio de María como medio eficaz para vivir fielmente el bautismo. Por tanto, bueno, pues tenemos un apoyo expreso del Papa San Juan Pablo II, como no podía ser de otra manera, porque él mismo ya se había consagrado de joven precisamente según este método. Y ya, pues si hacemos un breve repaso del siglo XXI, pues aquí sí que ya vemos que además, presente con la ayuda de Internet, se ha difundido todavía muchísimo más pues, entre los sacerdotes, entre el pueblo cristiano, que además son los que por antes están propagando con más entusiasmo pues, la consagración a la Virgen María. Por tanto, una vez que ya conocemos este brevísimo repaso, ¿no?, de cómo ha sido la historia y la evolución de la consagración, ha llegado el momento de explicar realmente en qué consiste consagrarse al corazón inmaculado de la Virgen María. En realidad, la fórmula exacta, tal como la define San Luis María Griñón de Montfort, es la siguiente. Él lo que dice es que lo que propone es consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús por medio del Inmaculado Corazón de María, que es lógico también, porque María en sí mismo no quiere nada para ella, todo lo que ella hace es precisamente para llegar a Jesús. Estoy acordándome ahora pues, de una anécdota de cómo fue mi primer contacto con este tema de la consagración. Recuerdo hace ya bastantes años había acudido a una especie de retiro que duraba un fin de semana y al terminar era muy grande, había un escenario muy grande y entonces ya estaban retirando todo y de repente pues, se sube una persona, un chico pues, joven, quita el micrófono a los que lo estaban ya retirando y todavía estaba todo el mundo allí en el anfiteatro. Y entonces coge el micrófono, empieza a hablar así muy exaltado y empieza a decir: tenéis que consagraros todos a la Virgen María, es importantísimo, a mí me ha cambiado la vida, así como muy exaltado, ¿no? A mí la verdad es que fue la primera vez que oí hablar de este tema y me pareció un poco pues, un chiflado, ¿no? Digo, este es un exaltado que no sé muy bien qué es lo que quería decir, ¿no? Pero bueno, este hombre pues sí que tenía razón y es algo que luego pues fui descubriendo con el paso del tiempo. Y sí es cierto que las personas que se consagran tienen un anhelo grandísimo de que haya otras también pues, que lleguen a la consagración, precisamente porque han experimentado los efectos que supone consagrarse a la Virgen María. Entonces, bueno, pues para entender todo esto de la consagración, casi haría una pregunta, ¿no? que ya sé que no se puede responder por la televisión, pero yo haría una pregunta. ¿Cuándo nos consagramos nosotros realmente? ¿En algún momento de nuestra vida nos hemos consagrado? Si somos católicos, la respuesta es que nosotros ya estamos consagrados y esta consagración se ha realizado en nuestro bautismo. Realmente el bautismo es nuestra consagración como hijos de Dios. La palabra consagrar, que a veces la hemos oído mucho, pero tal vez no sepamos exactamente qué quiere decir. La palabra consagrar es reservar, es como separar solo para Dios, es como hacer sagrado algo que antes era mundano. Un ejemplo pues pueden ser simplemente los vasos sagrados que se utilizan en la misa para la consagración en la Eucaristía. Estos vasos están ya reservados solo para su uso en la Eucaristía y no se pueden utilizar para otro uso, ¿no? Por ejemplo, pues en una comida, para beber agua o algo similar, ¿no? Cuando a nosotros nos bautizamos nos ocurre algo parecido. Estamos siendo consagrados como hijos de Dios, por tanto vamos a ser separados y reservados solo para Dios. Le pertenecemos ya totalmente, somos pues el pueblo de su propiedad, de uso exclusivo de Él. Estamos hechos además solo para Dios, para darle gloria y por tanto no podemos pertenecer a nadie más. Además, bueno, si recordamos, en la fórmula del bautismo se nos consagra como sacerdotes, reyes y profetas. Es una impronta que ya no se puede borrar y que permanece para siempre. Entonces, bueno, si ya estamos consagrados por el bautismo, ¿para qué necesitamos otra consagración a la Virgen María? Bueno, pues me imagino que todo el mundo se pregunta esto, pero hay una respuesta. Primero tendríamos que entender que
esta primera consagración que hemos realizado en el bautismo es como una semilla. Es una semilla, pero que tiene que crecer, que tiene que desarrollarse y tiene que dar fruto. Nosotros, por el bautismo, tenemos el potencial para llegar a ser hijos de Dios plenamente, pero todo eso hay que desarrollarlo. Tenemos que crecer y llegar a dar fruto y obras, que es justo lo que nos dice el Evangelio y lo que Jesús siempre nos ha explicado en las parábolas. Y entonces, para conseguir ese crecimiento, para conseguir ese desarrollo en toda su plenitud, es para lo que se nos da la consagración a la Virgen María. Por medio de esta consagración, lo que nosotros hacemos es acudir a ella y le estamos pidiendo que nos ayude a conseguir esta plenitud del bautismo que ya hemos recibido. Yo realmente, pues mi deseo es ser verdadero hijo de Dios, ser verdadera imagen de Jesucristo y alcanzar la santidad. Esto es lo que nosotros realmente anhelamos más. Y para conseguirlo, pues se lo entrego este propósito a la Virgen María por medio de la consagración. Le doy la totalidad de mi persona y sobre todo le abro la puerta de mi corazón para que ella pueda entrar a transformarme y a guiarme. Este es el sentido y el propósito que tiene la consagración. Voy a acudir de nuevo a San Luis María Griñón de Montfort para que nos vaya a explicarlo y nos ayude a entenderlo mejor, ¿no? Hay otro libro también muy importante que se llama El secreto de María, también lo tengo aquí, es otro librito pequeño, pero como decía antes, pues que contiene esa síntesis de todos estos temas, ¿no?, marianos. En este libro él presenta una síntesis preciosa de la consagración y nos da esta definición. Nos dice: consagrarse es darse todo entero, como esclavo, a María y a Jesús por ella. Y además en hacer todas las cosas con María, en María, por María y para María. Bueno, esto que acabamos de escuchar seguro que escandaliza a muchos. La verdad es que vivimos en un mundo tan moderno, tan lleno de derechos, que escuchar esto pues suena rarísimo, ¿no? Consagrarse consiste en darse todo entero como esclavo a María y a Jesús por ella. Bueno, primero tenemos que entender que el tipo de esclavitud que nos propone San Luis María Griñón de Montfort pues no es como la esclavitud de la antigüedad, ¿no?, de la época de los romanos, donde uno era obligado por la fuerza a ser esclavo. Es algo muy distinto, es una esclavitud en la que uno libremente y por amor decide entregarse totalmente y dando toda su persona a María. Y como un esclavo y libremente pues pongo toda mi vida, mi libertad y mi voluntad en sus manos. Aunque nos extrañe, pensemos por un momento, ¿quién fue la primera que se consagró a Dios y se entregó como esclava? En cuanto pensamos un momento, pues nos vamos a acordar enseguida de la Sagrada Escritura, de este pasaje en la Anunciación, donde la Virgen María responde, cuando Jesús le propone ser la Madre de Dios, responde la Virgen María en Lucas 1, en el versículo 38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por tanto, la primera que se ha hecho esclava pues ha sido precisamente la Virgen María. Y además es que ella no dudó, sino que entregó toda su persona a la voluntad del Padre. Punto. Respondió: he aquí la esclava del Señor. Por tanto, pues nos está dando un ejemplo perfecto, ¿no?, de cómo tenemos que responder a la llamada de Dios. Pero es que además, si lo que queremos es la santidad e imitar a Cristo, el primer esclavo de todos ha sido precisamente Cristo. Si vamos examinando por los pasajes de los Evangelios, lo más esencial de la persona de Jesús, lo que mejor define su corazón interior, es precisamente cumplir la voluntad del Padre. Él no tiene una voluntad propia, su único anhelo es cumplir la voluntad del Padre. Es algo que está permanentemente en todos los relatos evangélicos. Jesús vive siempre en una obediencia perfecta al Padre. De hecho, se hace esclavo por amor al Padre, donde lo primero, lo único, lo esencial es cumplir la voluntad del Padre, aunque al final le lleve incluso a la cruz.
Vemos, por tanto, que lo que son nuestros modelos, que sería Cristo, que es el nuevo Adán, y la Virgen María, que es la nueva Eva, en ellos la obediencia es algo esencial. Así que, puesto que ellos están engendrando esta nueva humanidad redimida, como explicábamos en los primeros programas, en la que nosotros vamos a entrar a través del bautismo, pues tendríamos que imitarles y no extrañarnos, ¿no?, pues de esta idea. Deberíamos de pensar en realidad que es algo maravilloso, que estamos siguiendo el mismo camino que ya han iniciado pues Jesús y María, y que además nos estamos haciendo esclavos, pero esclavos de Dios, que nos ama infinitamente y que además solo quiere nuestro bien. Claro, yo entiendo que tuviéramos miedo pues de entregarnos a un tirano, porque entonces lo que querría pues es hacernos daño o incluso algo mucho peor, ¿no? Entregarnos al demonio, por ejemplo, porque nos odia y nos destruiría totalmente. Pero justo eso es lo que estamos haciendo nosotros todos los días, cada vez que pecamos. Cuando uno peca, se hace esclavo del demonio, pierde totalmente su libertad. Y sin embargo, bueno, pues esto al mundo le parece maravilloso, para que veamos un poco qué distinto es cuando vemos todo pues a la luz de Dios. Podemos tener la plena certeza de que si yo me entrego totalmente a Dios, con mi voluntad y mi libertad, lo único que me pueden pasar son cosas buenas. Me gustaría leer ya, para completar esto, lo que dijo en el año 1980 San Juan Pablo II en Częstochowa, en el Santuario Mariano de Polonia. Nos dice San Juan Pablo II: el acto de consagración en la situación de esclavitud indica una dependencia singular y una confianza sin límites. En este sentido, la esclavitud, la no libertad, expresa la plenitud de la libertad. Lo que nos está diciendo en realidad San Juan Pablo II es que cuando solo dependes de Dios es cuando realmente no eres esclavo ni de nada ni de nadie y puedes llegar a ser verdaderamente libre. Bueno, pues vamos a concretar entonces, una vez entendido el concepto principal de lo que significa la consagración, vamos a entender un poco cómo se realiza este acto de consagración. Cuando nosotros nos consagramos, lo que ocurre realmente es que hay una entrega mutua. Por un lado, yo me voy a entregar totalmente a la Virgen María, pero además también la Virgen María se va a entregar en su totalidad a mí. Y esto es muy importante entenderlo, porque claro, entonces la balanza de la consagración está totalmente desequilibrada. Pero aunque parezca que yo estoy dando muchísimo, en realidad es al revés, porque yo estoy entregando pues eso, mi persona, pero en realidad recibo muchísimo más de lo que doy, porque a cambio voy a recibir la totalidad de la Virgen María, con todos sus dones, el amor infinito de su corazón inmaculado. O sea que recibo un infinito a cambio de mi propia persona. ¿Qué es lo que yo entrego? Porque eso también es importante, bueno, entender cómo se realiza esto, ¿no? En primer lugar, bueno, estoy entregando pues todo lo que es mío, ¿no? Estoy entregando pues mis propiedades, todo lo material, mi riqueza material, mi situación económica, mi trabajo, por ejemplo, también entrego mi cuerpo, por tanto mi salud, entrego mi familia, especialmente pues mis hijos, todo lo que me rodea, todos los talentos que Dios me ha dado, mi tiempo libre, todo lo que yo tengo, lo que está bajo mi gestión, mi decisión, pues todo lo voy a poner en manos de la Virgen María. Luego, lógicamente, pues también todo aquello que yo hago, ¿no? Pues, por ejemplo, si hago oración, pues mi oración también se la entrego a la Virgen María, todo mi trabajo, todas mis obras, también incluso mis fallos, mis errores, todo lo que yo voy a realizar se lo voy a poner en manos de la Virgen María. Y por último, y esto sí que es lo más importante, me entrego yo mismo. Por tanto, al entregarme yo, quiere decir que estoy entregando mi voluntad. Y esto es justo lo que nos cuesta más. Estamos dispuestos a entregar cositas, nuestras cositas, lo que hacemos, pero cuando ya se trata de entregar nuestra voluntad, pues esto nos cuesta muchísimo. Y nos cuesta porque nos da mucho miedo. Porque en general nosotros pues pensamos que sabemos lo que nos conviene y nos da mucho miedo darle a Dios esto y que sea Él el que decida qué es lo que nos conviene, ¿no?
Entonces preferimos pues, tener nosotros el control, controlar la situación y que Dios pues, no intervenga. Y esto es porque en realidad lo que nos falta es confianza. No hemos terminado ni de entender ni de comprender cómo es el corazón de María y cómo es el corazón de Dios. Si conociéramos realmente a Dios, nos daríamos cuenta de que lo mejor que podemos hacer es ponernos totalmente en sus manos y que Él decida en todo, porque además nadie lo va a hacer mejor que Él. Pensamos a lo mejor que tenemos nosotros más inteligencia que Dios o que nosotros conocemos el futuro mejor que lo conoce Dios. Solo Dios sabe perfectamente lo que nosotros vamos a necesitar, sabe lo que nos va a ocurrir y cómo Él nos puede ayudar. Por eso, en realidad, lo único inteligente, lo único racional es ponerse totalmente en sus manos, entregarle todo para que así no se haga lo que a mí me apetece, sino que pensaré que es lo mejor, pero en realidad lo mejor es que se haga lo que Dios quiere, porque con total seguridad eso es lo que mejor me va a poder ocurrir en mi vida. Pero además de todo esto, tendríamos también que ya es muy importante, ya sería suficiente para consagrarnos, tendríamos además que meditar qué significa que la Virgen María se entregue en su totalidad a mí. Pensemos que ella nos da toda su persona, pero con todo lo que contiene. Por tanto, estamos recibiendo todos sus dones, la totalidad de las gracias que ella dispone, porque es mediadora universal de todas las gracias, toda la belleza de su corazón inmaculado, su amor que es infinito, y todo ello lo pone a nuestro servicio para que seamos santos. Realmente se puede decir que es el mejor negocio de nuestra vida, porque nosotros lo que estamos dando es una monedita, una pequeña monedita herrumbrosa además, y a cambio estamos recibiendo un tesoro de toneladas de oro y de diamantes preciosos, y que bueno, como decía al principio, pues es algo que está desequilibrado, ¿no? Entonces, podemos decir que si pensamos en la Virgen María, en su inmensidad, además, pues recordemos, como decíamos antes en los programas anteriores, su maternidad espiritual. Es que ella además sigue siendo madre, una madre perfecta, una madre que además se enternece. Cuando ella ve que nosotros nos entregamos a ella, pues se vuelca con sus hijos consagrados, porque ella lo que ve es que nosotros hemos hecho un acto de confianza en ella, nos hemos abandonado a ella. Entonces cuando ella ve ese acto pequeñito que hemos hecho de confianza en ella, pues ella se vuelca totalmente con nosotros. Pensemos, por ejemplo, pues en un niñito pequeño, las que son madres pues lo pueden entender muy bien. Imaginemos un niñito pequeño, 2, 3 años, que viene y que acude a su madre, ¿no? Porque confía plenamente en ella, pues a pedirle ayuda, ¿no? A pedirle algo. Pues cualquier madre se vuelca con ese niño, ¿no? Que le llama mamá y que acude a ella extendiendo su manita hacia ella, ¿no? Pues así es como nos ve la Virgen María cuando nosotros nos consagramos de una forma especialísima, y por tanto pues ella se va a volcar totalmente. Además, no solo eso, sino que pensemos que ella no solo es que le importe pues las cosas pues más graves o más difíciles de nuestra vida, o las más importantes, es que a ella le importa absolutamente todo, incluso lo más pequeñito, lo más cotidiano, incluso todo lo material, pues también le preocupa, ¿no? Me estaba acordando ahora de otra anécdota. Hace unos años conocí a una señora que vivía en Australia, era española también, y esta señora, bueno, había sido huérfana, ¿no? Fue educada por las monjas. Entonces, al ser huérfana, pues ella desde pequeñita se había tenido una devoción muy grande a la Virgen María. Toda su vida pues había acudido siempre a la Virgen María. Y cuando cumple 60 años, pues de repente Dios le concede un don, y es que la Virgen María pues se le empieza a aparecer, le empieza a hablar y empieza a tener un trato cotidiano con ella, ¿no? Esta señora, bueno, tenía su director espiritual, que era un poco el que la iba dirigiendo. En un determinado momento pues pude conocerla y hablar con ella, y me contaba, o sea, a mí me enterneció. Era una señora además pues prácticamente analfabeta, o sea, que no sabía nada, casi no sabía escribir, pero ella contaba cómo vivía esa relación con la Virgen María. Entonces la Virgen María pues la hablaba todos los días, rezaba con ella, le ayudaba en todo, pero es que le ayudaba en las cosas más pequeñas. Por ejemplo, me contaba una vez que le dice: vas a tener una visita.
Y ella dice, no, si hoy no viene nadie. Y dice, sí, vas a hacer una visita, van a venir a comer. Entonces, claro, se queda todo preocupado y dice, ¿qué hago? Y entonces le dice la Virgen María, pues mira, no te preocupes, yo te voy a ayudar a preparar la comida. Y entonces le iba diciendo, dice, mira, coge esto de aquí, coge esto otro, puedes hacer este plato. Y efectivamente, pues así ocurría, le iba ayudando, al cabo de una hora sonaba el timbre y efectivamente aparecía una visita y pues se quedaban a comer. Bueno, es un ejemplo muy sencillo, pero quiere decir que hasta eso le preocupa a la Virgen María y ella está dispuesta pues a ayudarnos. Por tanto, lo que estamos recibiendo es un don que podríamos dedicar toda nuestra vida pues a poder crecer, a poder vivir esa entrega que la Virgen María nos da, que a su vez hace que nosotros podamos crecer inmensamente en ese amor hacia Dios, que es lo que ella quiere, ¿no? Aquí vamos a terminar ya este programa y vamos a continuar hablando sobre la consagración en el siguiente, explicando además pues, qué efectos produce la consagración y sobre todo algo muy interesante, y es que la consagración es el mejor camino y el más perfecto para ser santo. Muchas gracias y hasta el siguiente programa.